el pueblo, la gente más desposeída, la gente más necesitada de apoyo institucional, comunal, municipal y solidario. Siendo un pueblo de agricultores como es el Cantón de Buenos Aires, ¿qué hacer para fortalecer la agricultura? Usted que es un conocedor de esa materia, que trabajó en instituciones como el INDER. Vea qué interesante, Luis. José María Figueres fue ministro de Agricultura, Antonio Álvarez también, yo fui presidente ejecutivo del IDA, hoy INDER. Y el que sigue manteniendo el paso por los territorios rurales de este país soy yo. No me he olvidado de la gente que me recibió con cariño en Violey, de la gente que me recibió con cariño en Buenos Aires, de la gente que me ha recibido con cariño en cada una de las comunidades que integran este cantón o el sur de Costa Rica. Esos son elementos de convicción, pero le voy a hablar de algunos aspectos concretos. Se está discutiendo un proyecto de recurso hídrico y se venía trabajando en la Asamblea Legislativa, se aprobó, fue a la Sala Constitucional y la Sala señaló algunas objeciones. Cuando regresa a la Asamblea me dicen firme un texto sustitutivo porque ya 30 diputados lo firmaron. Yo dije que no, que quería consultar con el campesinado. Después llegó a 42 firmas y volví a decir que no. Y cuando le consulté a las organizaciones campesinas del país, me di cuenta que unánimemente UPIAP, UPA Nacional, la Cámara de Agricultores, la Liga de la Caña, absolutamente todos los productores se oponían al texto sustitutivo porque implicaba un riesgo en materia de acceso al recurso hídrico y su utilización. Yo no sé si la gente que nos está viendo sabe que el 80% del agua de este país se consume en producción agropecuaria. Por lo tanto, una ley que va a regular tiene que tomar en cuenta el campesinado. Bueno, el único diputado de Liberación Nacional que se paró a decir que no aceptaba el proyecto hasta que el campesinado no lo viera bien fue Rolando González, porque yo no me despego del corazón de la ciudadanía y de las necesidades de la producción nacional. Adicionalmente, yo creo que el tema agrícola necesita otro tipo de respuestas, como son las relacionadas con infraestructura vial. Me parece que para el próximo gobierno un gran reto es financiar y desarrollar la Ruta 2 en su primera fase de San José a Cartago, que ya dejamos aprobada en esta Asamblea Legislativa que integro siendo diputado por segunda vez, y que se planifique, se financie y se ejecute la construcción, no el remiendo, la construcción de la carretera de Cartago hacia acá, para que tengan las dos rutas abiertas para el desarrollo de Buenos Aires. Y adicionalmente ando con otra tesis. Hay que diseñar una ruta que una el Caribe Sur con el Pacífico. Eso, más las dos que he mencionado, le cambiarían el destino a todo el sur-sur y particularmente a Buenos Aires. Incidencia en los productores agropecuarios, la más evidente, la facilidad para sacar los productos. En este momento, la producción agropecuaria de Buenos Aires es cautiva de intermediarios que hacen lo que les da la gana con las mujeres y los hombres que producen en esta tierra, indistintamente de que estén en territorios indígenas o estén en las poblaciones reguladas ordinariamente. Don Orlando, es importantísimo eso que usted nos está comentando. Quería preguntarle, ¿por qué se dice que usted es el candidato que representa los valores con que nació el Partido de Liberación Nacional? Hay algunos elementos que solidifican esa imagen. De los compañeros más visibles en las encuestas, yo soy el precandidato que nunca se ha ido de Liberación Nacional.
Quienes me están viendo, usted que está en su casa, en su trabajo, en la clínica, en un restaurante, a mí me han visto en todas las citas electorales. Aquí he venido a pedir apoyo y he venido a ayudar, y esta es la primera vez en toda mi vida que vengo a Buenos Aires a pedir el apoyo para mí. Jamás he faltado a una cita electoral, jamás me he ido del partido, nunca he dejado de rendir cuentas por los actos de mi vida, no tengo rabo que me majen. He estado en distritales, en asamblea cantonal, fui miembro del directorio político del partido 3 periodos, fui secretario general 2 periodos, 2 veces he sido diputado, fui jefe de fracción. Me he nutrido del pensamiento de Liberación Nacional desde los orígenes, pero nunca he tenido padrino. En mi caso eso sí es cierto. Nadie de las grandes figuras del partido me tomó de la mano y me trajo a donde he llegado. Me he beneficiado de su tolerancia, de su sabiduría, de su formación, pero no soy hechura, no soy apadrinado de absolutamente nadie. Yo no me apropio de la imagen de ninguna figura del partido para impulsar la mía, sean las históricas o sean las contemporáneas, porque además tengo la convicción de que Luis Alberto Monge, que recientemente partió a la eternidad, fue el último padre fundador. Vivió en el barrio del Carmen de Alajuela, donde yo nací. Estudió en el Instituto de Alajuela, donde yo estudié. Trabajó en el Mercado Central de San José, en mi caso trabajé en el Mercado Central de Alajuela. Los 2 hijos de la provincia de Alajuela. Pero a él, con su grandeza, yo siempre lo vi hacia arriba, como ve uno a los patriarcas. Partido Luis Alberto Monge, en Liberación Nacional, yo creo que todos debemos vernos parejitos. Los de más edad, los más jóvenes, las mujeres, los hombres, indígenas, no indígenas, afrodescendientes, personas con capacidades diferentes, mujeres, hombres, debemos vernos horizontalmente y construir una sociedad equitativa, inclusiva. Eso está en los orígenes de Liberación Nacional, don Luis. Entonces, yo soy una especie de símbolo viviente de Liberación Nacional histórico, pero no me quedo en las raíces, no me quedo viendo para atrás. Lo de atrás hay que verlo como nutriente, pero hay que empujar al partido y al país hacia adelante. Don Rolando, vamos a hacer un cambio aquí, porque nos están preguntando, vamos a hacer una pregunta de algunos, una estimable oyente, ¿verdad? Como dicen, pregunta doña Lady Zúñiga. Don Rolando, es un cantón, este es un cantón indígena y existe una realidad de indígenas fuera de territorios. Nos surge un acuerdo de la Asamblea Legislativa para declarar a Costa Rica libre de discriminación. ¿Usted ayudaría con ese acuerdo? A Lady la conozco y respeto muchísimo sus luchas y tengo absoluta claridad de que en el caso de Buenos Aires, si uno no es parte de la solución, puede ser parte del problema en fracciones de segundo. Y este es el tema social más difícil que tiene Buenos Aires, porque hay 2 visiones, 2 bloques, 2 abordajes y no se ha llegado a un punto de equilibrio. De esa visión que tengo de la realidad bonaerense, que demuestra una vez más que yo recorro Costa Rica permanentemente y tengo en la yema de los dedos las realidades de los pueblos, al proyecto de librarnos de discriminación hay una diferencia. El proyecto sin duda alguna debe tramitarse y debe aprobarse por una razón muy sencilla. Cuando hablamos de discriminación lo podemos hablar en el tema indígena, pero lo podemos hablar en el tema de afrodescendientes, lo podemos hablar en materia de discriminación de la población que tiene diversidad sexual,
o de las poblaciones que tienen diferentes abordajes en materia espiritual. En este país que llamamos democrático, no debería haber discriminación de ninguna clase. Hay que entenderse viéndose a los ojos, relacionándose, teniendo paciencia en el corazón. Y yo usaba mucho la palabra tolerancia, hasta que hace un tiempo me dijo una persona a la que quiero mucho y respeto más: Rolando, la tolerancia es sinónimo de que usted es sabio y grande y tolera al que no lo es. Hable de convivencia. Y claro, la convivencia es horizontal, y vea que hace un rato se lo decía a propósito de Liberación Nacional. Entonces yo creo que Costa Rica ha avanzado, pero todavía tiene una deuda en materia de discriminaciones. No debería haber discriminación en ningún campo. Sí, me nace una pregunta. Usted lo he escuchado decir que es de lo que lleva esta campaña, ¿cómo es? Montado en pelo. Eso significa que los demás candidatos, por su fortuna, más bien están casi comprando los votos, y no porque les nace de corazón. Déjeme devolverme a la pregunta anterior. Cuando hablo de que apoyo la no discriminación, en eso no incluyo que yo irrespete las obligaciones que tenemos con el convenio en materia indígena, porque hay una serie de regulaciones internacionales que crean condiciones diferentes que hay que interpretar y aplicar. Cuando hablo de no discriminación es en general en el territorio nacional, sin meterme en lo que son acciones afirmativas en algunos casos. La frase es aplicable a quien ha trabajado a caballo en el campo. Yo soy hijo de Alajuela Centro, o sea, nací a 200 metros del parque, del mercado, pero he andado mucho en el monte y he trabajado con gente muy involucrada con la tierra. Entonces lo que digo es que la campaña mía es montando a pelo, porque no tengo ni el gangoche para poner encima del caballo. Y eso es real. Esta no es una campaña de millones. Le digo a la gente que el 2 de abril no espere banderas, camisetas, comida, combustible, carros. Espere la voz de su conciencia. Faltan 6 debates y ya hubo 3. Y fue por petición mía que hubiera debates. Usted puede verme en todos los medios, en Nativa, en Canal 7, en Repretel, en Columbia, en Monumental, en el CINAR, Canal 13, Radio Nacional. En cada caso usted podrá comparar mi punto de vista y el punto de vista de otros compañeros, pero especialmente podrá comparar la historia de mi vida. Yo sostengo que la educación costarricense debe transformarse, que hay que enseñar a la gente a trabajar, no solo a tener el título de bachiller, sino que sepa hacer algo. ¿Y por qué lo digo? Porque soy hijo de esa vivencia. Yo nací en la pobreza. Entonces, no sé, seguro alguien que me está viendo vivirá lo que voy a decir. Para mi generación, y a mí me lo enseñaron en el hogar, el trabajo honra. Servir a los demás es una obligación. Honrar a Dios es una convicción. Entonces, desde muy chiquito yo empecé a trabajar. Soy sastre, o sea, soy una persona que le dan una aguja, le dan un dedal, le dan una tijera o una máquina de coser y sabe qué hacer. Soy carnicero y a veces la gente no me lo creía, entonces yo decía, mire, la manera más fácil de saber si un carnicero es tal, dele un cuchillo y dele una chaira. Si choca el cuchillo con la chaira es que no es carnicero. Si lo desliza suavemente, Luis, y no suena el golpe, es carnicero. Ya que Luis me está dando la razón porque sabe del oficio. Trabajé en fotografía en los tiempos en que se usaban ácidos y cuarto oscuro y había placas que eran los negativos. Era un camino en la vida. Nací en el barrio del Carmen, un barrio pobre, de gente luchadora. Estudié en la escuela y el colegio públicos. Estudié en un colegio diurno y en un nocturno. Y
y ahora no me da pena, en aquel entonces se me hacía el corazón un puño. Era muy tortero en el colegio. Entonces yo era un estudiante dificilísimo y perdía materias hasta que perdí todo y me comprometí con mi madre a que nunca más volvería a sufrir por mí por razones académicas. Y a los 15 años pasé de ser un desastre a ser un alumno ejemplar. Y ahí nace mi beta política. Nunca he dejado de servir. He sido, como usted que me está viendo, miembro de una asociación de desarrollo. He estado en una cooperativa, he estado en un sindicato, he estado en un comité de deportes. He jugado en ligas menores, de Liga Deportiva Alajuelense y de Carmelita cuando se llamaba el Carmen. Entiendo lo que es la vida del pueblo costarricense. He sabido cuando se permitía, porque ahora no se permite, andar de cacería en el monte. Eso no me hace mejor que nadie, nada más me hace más parecido a usted que mis compañeros que son de la élite, son de la parte altísima de la sociedad, de la economía, de la política, del poder. Para ellos bajar a nivel de lo que usted y yo sentimos es un esfuerzo. Para mí compartir, convivir, es lo natural, es lo normal. Por eso es que uso la expresión de que mi campaña es montando a pelo porque no tengo ni el gangoche para el caballo. Excelente, don Rolando. Bueno, estamos en vivo por Nativa TV y la gente también quiere opinar, entonces hacemos unas intervenciones con algunas preguntas como la que dice don Ferdi Montes. La zona sur necesita megaproyectos para generar empleos. ¿Cuáles proyectos estaría usted dispuesto a apoyar? Aeropuerto Internacional, Marina de Golfito, Proyecto de Iquís, una ruta directa a Limón, que esa ya usted la acaba de mencionar. Pero, ¿es posible estos proyectos si usted llegara a asumir la presidencia de Costa Rica? Voy a referirme a estos inicialmente. Sobre una ruta nueva del Caribe Sur al Pacífico, lo que puedo asegurar es que si soy presidente de la República, financiaremos los estudios para diseñarla. Decir que se va a construir es ver esto con poca seriedad porque es una obra magna, tan pesada, tan difícil como el Canal Seco en el norte de Costa Rica. Pero si se hacen los estudios, empezaremos a ver las dificultades para enfrentarlas y superarlas. En el caso del aeropuerto, estoy convencido de que debe haber un aeropuerto internacional en el sur, donde es materia técnica. Yo soy educador, soy político y soy un excelente administrador, pero no soy un hombre de aeronáutica. Lo que tengo claro es que si tendremos el Metropolitano de Orotina, va en camino el de Matina, hay uno en el norte, en el Daniel Oduber, el sur debe tener el propio para el desarrollo turístico y el movimiento comercial necesario. En materia de marinas, Costa Rica da pena en el sentido de que teniendo dos costas maravillosas, no tenemos suficientes marinas cuando somos atractivos para el turismo de navegación. Golfito es una opción. Utilizar el muelle de Golfito para potenciarlo, de modo que se convierte en un punto de referencia para el turismo de cruceros, es complementario de una marina que siga después de Quepos. El otro elemento que no se ha mencionado, lo metí yo, que es construir nuevamente la Ruta 2, la Interamericana. El tercer elemento al respecto es que yo creo en la titulación en franja fronteriza y en franja costera. Tiene problemas de constitucionalidad, pero hay que particularizar cada caso y ver hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, yo no creo en los 2 kilómetros de franja fronteriza. Si lográramos titular o seguimos avanzando con concesión
que es una criatura hija mía, porque la ley que transformó el IDA en INDER contempló esa posibilidad, ya vamos adelante. Pero si le damos certeza y estabilidad a la franja fronteriza, imagínense lo que eso impactaría en el comercio y en la producción de toda la región. El otro elemento que me parece hay que considerar es que si soy presidente de la República, en mi gobierno va a haber representación directa de gente prominente del sur-sur. Y lo veo de una manera muy clara. No hay ningún precandidato de Liberación Nacional, ninguno, que conozca tanto el sur, que haya venido tanto a trabajar al sur, que se haya comprometido tanto con el sur como este servidor. Pero ustedes, Luis, Eduardo, quien me esté viendo en este momento y que sea de Buenos Aires, quien menos sepa de Buenos Aires sabe más que yo. Entonces, yo tengo que oír con humildad a la gente del sur y de ahí sacar el aprovisionamiento para que el gobierno haga justicia regional. Yo no creo que sigamos desarrollándonos viendo hacia el Valle Central. San José, Alajuela, Heredia y Cartago, cantones centrales, no son Costa Rica. Aquí está una parte importantísima de este país. Si en vez de un presidente de la República que viene a buscar las cosas, hay figuras del sur integrando ministerios, presidencias ejecutivas, gerencias, juntas directivas, la transmisión va a ser mucho más directa. Ese es un compromiso que también tengo metido en la cabeza y en el corazón y que voy externo para que quede grabado en esta zona. Y finalmente me parece que hay que volcar a los ejes de desarrollo la capacidad económica del país. Si vamos a hacer 5 ejes de desarrollo, uno tiene que estar viendo hacia la frontera sur y por lo tanto hay que asignarle recursos presupuestarios con una programación de prioridades que incidan en la calidad de vida de ustedes. Don Rolando, la comunidad o el cantón de Buenos Aires es un cantón no extremadamente pobre, pero sí es uno de los cantones pobres del país. Sacar una concesión en este país y en este cantón, para este cantón es difícil, cuesta más de 100 millones. ¿Será usted capaz de hacer eso más fácil y que ojalá las concesiones se puedan dar a empresarios de la zona para que el dinero quede aquí y no se vaya como siempre lo han hecho hasta el día de hoy con los demás presidentes que han habido? Solo una duda, Luis, ¿a qué tipo de concesiones se refiere? Cualquier concesión, llámese caminos, llámese, ¿cómo se llama? Quebradores, todo lo que sea para el bien del cantón. Siempre vienen otras empresas de otros lados, las grandes empresas de las que estamos hablando, donde está la plata, y a la pobre gente, empresarios que están luchando y pulseándola aquí hasta con las uñas en Buenos Aires, no se les da esa oportunidad de participar. Ahora sí, me ubiqué, es que en materia de concesiones hay diferentes ambientes que hay que analizar. Cuando fui presidente ejecutivo del IDA, hoy INDER, se dio una situación muy especial. Empezando, me llegaron empresarios de regiones y me decían: mire, Rolando, es que cuando el IDA contrata, vienen los de afuera y se sirven con cucharón. ¿Qué hacemos? Y consulté y me dijeron: legalmente no se puede porque todos tienen que ser iguales. Digo: muy bien, entonces igualémoslos en lo que deben igualarse. Una licitación puede tener lo que se le quiera poner, pero a veces en la administración pública, y esto es un acto de corrupción, cuando se mezclan negocios y política, cuando hay gente que llega a los cargos a ver cómo se hace más rico, cómo favorece a alguien, hacemos las licitaciones ajustadas para que solo las grandes empresas puedan concursar.
Entonces en el INDER di la orden de que se metiera entre los elementos un trato diferenciado para la periferia del país. Ahí empezamos a ver cómo florecían las pequeñas y medianas empresas regionales en construcción de puentes, en construcción de caminos lastreados, y desarrollamos además en la provincia de Limón un modelo que fue muy singular. El INDER tenía bajo mi mandato programados 700 millones de colones para invertir en Limón en caminos de penetración a los asentamientos. Eso no daba para mucho. Habdeba tenía la maquinaria estacionada porque no podían pagar las horas extra ni el combustible. Y las municipalidades, en algunos casos, tenían concesiones. Entonces hicimos un convenio con las 6 municipalidades, ellas ponían materiales, Habdeba maquinaria y el INDER la plata para el combustible y las horas extra, e hicimos caminos por más de 3.500 millones de colones, mayoritariamente con empresas de la región. Lo que usted me plantea, Luis, sí se puede hacer y sí se debe hacer. Lógicamente, aquí tenemos una criatura que hace más ruido del que debería hacer, que es Setena. Yo creo que la descentralización debe evolucionar. Hay que darle a las municipalidades cada día más capacidad resolutiva, sin que nos desentendamos de las obligaciones ambientales, pero ni el extremismo ambiental que dice no se toca nada, ni el extremismo del desarrollo que dice se arrasa con todo. Tiene que haber puntos de equilibrio. Y ahí hay un detalle. En una de las preguntas me plantean el tema de Iquis. Bueno, el tema de Iquis tiene que resolverse con la participación bonaerense. No es válido que yo como presidente de la República decida porque me interesa de Iquis, sino nos conviene a todos, porque aquí hay que hacer una corrección en la expresión que habitualmente oigo en el cantón. Buenos Aires no es un cantón pobre, es uno de los cantones más ricos de Costa Rica. Lo que no ha tenido es la igualdad de oportunidades para desarrollar sus capacidades, porque al ser tan grande territorialmente, tan diverso, que es una riqueza, y disperso, que es un reto, cuesta mucho el desarrollo. Entonces hay que potenciar a la municipalidad, hay que potenciar al comunalismo para que tengamos el apalancamiento y el desarrollo del cantón, que en lo que a mí toca me interesa de manera especial, no solo porque lo conozco, sino porque Buenos Aires, gracias a ustedes, es el cantón que más votos le da al Partido de Liberación Nacional históricamente. Entonces yo sé que estoy hablando con gente donde hay de todos los partidos políticos y donde muchísimas personas votaron por el PAC. Yo no vengo a hablarle mal de ningún candidato de Liberación Nacional ni de otros partidos políticos. Vengo a decirle que esa mayoría de buena voluntad se manifieste el 2 de abril. El voto que usted no dé, alguien lo da. Y entonces las decisiones no son las suyas, sino las de las cadenas de televisión, las de los banners, las de las vallas publicitarias. Y el voto debe ser el de su pensamiento, el de su corazón y el que le convenga al Cantón de Buenos Aires y a las tierras aledañas que nos están viendo en esta transmisión. Eso nos lleva a responder positivamente la pregunta que nos ha planteado don Luis y de una vez a lanzar la bola al lado allá de la Cámara para que vayamos construyendo un acercamiento rumbo al 2 de abril. Don Orlando, ¿tiene usted pensado? Es que en el caso de Buenos Aires y nosotros que vivimos aquí y sabemos, sí, tiene usted razón, Buenos Aires tiene muchas riquezas naturales y demás, pero hay un problema que más de un 27% de impuestos que deberían de recoger no se logran porque son de territorios indígenas y ahí nadie paga impuestos. ¿Tendría usted o tiene usted alguna idea de cómo crear un impuesto para que estas cantones que tienen territorios indígenas, no Buenos Aires, sino a nivel nacional,
logren solventar algunas necesidades, porque en el caso de la Municipalidad de Buenos Aires es una plata que no llega, y entonces son obras que no se pueden hacer tampoco, porque la plata no va a llegar, entonces se va a hacer menos. Es una pregunta fácil, ¿verdad, Luis? Con la respuesta me puedo incinerar en Buenos Aires, pero mira que tengo una respuesta igualmente sencilla. Claro que se puede, y se puede hacer sin maltratar la autonomía de los territorios indígenas. Mi propuesta es esta: si una comunidad, entiéndase Buenos Aires, genera carbono neutralidad al nivel que genera Buenos Aires, los que somos beneficiarios de lo que está ocurriendo en la naturaleza bonaerense, deberíamos compartir un canon que ingrese a Buenos Aires para el desarrollo de la comunidad. Usted me habló de una cifra. Bueno, en Talamanca el 80% es territorio indígena. Talamanca no tiene dónde captar. Esta fórmula que yo propongo es una fórmula ambientalmente lógica, socialmente respetuosa y económicamente sostenible. Y se lo voy a poner en el Valle Central. Yo vivo en Alajuela. Todo el agua de Alajuela viene del macizo del Barba, que es de la provincia de Heredia y de Barba. Ellos protegen los yacimientos de agua. Nosotros gastamos el agua y no les ayudamos en nada. Me van a decir, mire, es una grosería que usted esté pensando en impuestos. No, no estoy pensando en impuestos. Estoy pensando en cómo retornarle a quien nos da lo que nos da. En Buenos Aires, en las montañas de este cantón, pueden estar 50, 60% de las reservas de agua de este país. Así es que lo menos que debemos hacer es retribuir para que el cantón pueda potenciar su desarrollo, sin meternos en el conflicto de territorialidad o no en materia indígena. Don Rolando, bueno, ya le hice una pregunta que usted dice que es muy fácil. Vamos a hacerle una un poco más difícil. Fácil para mí, que lo tengo estudiado. Otro precandidato todavía estaría buscando las 4x4 para salir del barrial. Voy a hacerle una más difícil, pero es necesaria. ¿Por qué en los debates en los que usted ha participado no se ha abordado el tema de la corrupción? ¿Se han andado por superficiales y no abordan en profundidad ese tema? Creo que mucho es por el formato de los debates. ¿Están arreglados esos debates? No, están estructurados por los patrocinadores. Se lo voy a explicar. El del Partido de Liberación Nacional era el primero, y hay que recordar que nosotros perdimos la última campaña porque se nos atribuyeron todos los demonios existentes sobre el mundo. Hoy, cuando han pasado 3 años del gobierno que ha perseguido a Liberación Nacional con todo, no se ven los casos de corrupción, porque el que señalan es la trocha, y la trocha, estamos hablando de 1.300 millones de colones, y quien lo detectó y denunció fue Laura Chinchilla. Entonces no es de este gobierno la persecución. Ahora solo con el desvío de 80 metros en el camino entre la ruta 32 y Moín hay 8.000 millones de colones. Entonces, el primero, que era el de Liberación Nacional, era un debate más político y de presentación. El segundo, de Extra y ULACID, el formato no lo hicimos los precandidatos y las preguntas las hicieron ellos todas. Solo tuvimos nosotros derecho de hacer una pregunta uno a otro. En el tercer debate fue el de UCAEP. UCAEP estableció los temas y las preguntas las hacían el presidente y expresidentes de UCAEP, donde no se incluyó esto. Vienen 6 debates. Yo creo que es ineludible que se hable de corrupción. Y en mi caso, pero feliz de hablar del tema, porque yo no tengo rabo que me majen. Ahora estoy pensativo, porque ayer el ministro de la Presidencia llegó a una comparecencia en el caso de la lista interminable de viceministros que están cobrando lo que no deben, y dijo que en el caso de 4 diputados
de la Asamblea Legislativa, no le habíamos pagado a la caja cuando éramos consultores, y hoy La Nación está investigando el tema y lo van a publicar mañana o pasado, y la respuesta que le di a la periodista, le digo, mire, ojalá dedicaran el tiempo a otras cosas. Si yo era consultor, no era empleado, y si no era empleado, ¿cómo iba a pagar la caja? Pero ahora tienen que echarnos un poquito de lodo, porque el gobierno está quedando mal y hay que maltratar a Liberación Nacional. Entonces, yo creo que sí vamos a hablar de corrupción, y en mi caso yo creo que perro que come perro no es buen perro. No me van a ver agarrando a mordiscos a mis compañeros, pero no voy a dejar de decir lo que tenga que decir. Don Rolando, bueno, le damos gracias a Nativa TV por esta oportunidad, y ya el tiempo casi se nos va a terminar, pero se nos quedan unas dos preguntas. Es en el tema de la educación. Bueno, yo trabajo en seguridad en un colegio, pero sí veo y tengo familia que son profesores y maestros. La educación está en crisis. ¿Usted tiene algo planeado para componer esto? Claro que sí. Hoy nos están viendo centenares de maestras y maestros que van a los centros educativos. Yo quiero hablarle a usted, pero quiero hablarle a las maestras y los maestros que están en las casas y a la gente joven que nos está atendiendo. En primer lugar, la educación no puede ser un privilegio del Valle Central. La educación tiene que caminar institucionalmente hacia la periferia del país. No es que las muchachas de aquí vayan al Valle Central, no es que los jóvenes de aquí vayan a La Juela, Heredia, San José, es que la universidad venga y adecue sus propuestas a las necesidades regionales. En segundo término, creo que estamos equivocados si seguimos graduando bachilleres académicos y nada más. Mi generación, y lo mencioné hace un rato, es una generación que tiene más juventud acumulada que la mayoría de la gente que me está viendo. Pero donde usted me está viendo, habrá gente que sabe que nos formaron desde la casa, diciéndonos que el trabajo dignifica, honra y que hay que aprender. Por eso es que sabemos hacer cosas. Pero si los bachilleres, ellos y ellas, siguen saliendo solo con el título, la tablet y el teléfono, y no se insertan en el mercado laboral, estamos perjudicándolos a ellos, no a nosotros. La educación debe ser predominantemente técnica. El perfil de salida del colegio debe engarzar con las necesidades del mercado de trabajo, pero ahí no se equivoquen con mi punto de vista. Yo no estoy hablando de que la gente salga de la educación para ser empleado de alguien. Estoy hablando primero de emprendedurismo. Y emprendedurismo es lo que todos tenemos en el corazón. Pero si en la casa empiezan a decirnos, no te metas en negocio porque puedes arruinarte, no vamos para ningún lado. Hoy estamos en este medio y uno ve la magia de la comunicación, porque hay un hombre que es un emprendedor. Eduardo Rojas es educador, pero vio en esto una oportunidad y empezó a desarrollarla, y hoy se convierte en una alternativa de comunicación social inobjetable. Eso es emprendedurismo. Hay quien tiene sus cabinas, hay quien tiene su restaurante, hay la persona que arregla las uñas, quien trabaja en peluquería, quien lo hace en repostería, quien pinta casas. Todo eso es emprendedurismo. Las personas deben dirigirse educacionalmente hacia esa salida. Y adicionalmente, yo creo que el sistema social debe estimular a la gente que estudia. Pero lo que voy a decir tal vez no guste. Yo no creo en que sigamos desarrollando en este país la dádiva, el que demos todo regalado. Quien recibe un beneficio social debe retribuirle a la sociedad de alguna manera. Cuando es una beca, cuando es un bono, cuando es un apoyo estatal, ¿cuál es el beneficio para la colectividad que lo paga? Vamos a hacer un servicio comunal,
vamos a ayudarle a los adultos mayores, vamos a acompañar a la niñez, vamos a hacer trabajo con las personas con capacidades diferentes. ¿Qué vamos a hacer a cambio del beneficio? Eso es una Costa Rica solidaria y eso tiene que ver con la educación. Y un tema final en materia de educación. Las mujeres y hombres que trabajan en educación, con Rolando González pueden estar absolutamente tranquilos de que sus condiciones jamás serán afectadas negativamente. José María Figueres, Antonio Álvarez y Rolando González fuimos parte de quienes aprobamos la ley de pensiones vigente. Fue un grave desacierto. Seguro la ley ha tenido más bendiciones, más bondades que perjuicios, pero tiene dos graves faltas. Uno, los datos que nos dieron fueron incorrectos. Dos, votarla como se votó fue una afrenta al Magisterio Nacional. Por eso este servidor, este precandidato, este educador, no ha tenido ningún problema en pedir perdón. Y no solo he pedido perdón, sino que las dos reformas a esa ley han contado con mi trabajo y mi colaboración. Y en esta Asamblea Legislativa no hay una sola iniciativa pro magisterio que no tenga mi apoyo. De los tres, el único que ha dado el paso al frente y ha dicho aquí estoy, soy yo. Eso hace una gran diferencia. Adiciónenle que soy un docente de aula, que además he sido lo que se llamaba secretario de colegio, hoy asistente administrativo, he sido oficinista, he sido director de colegio, he estado en la educación diurna y nocturna, técnica y académica, urbana y rural. Por lo tanto, tengo la sensibilidad del estudiante y del docente y del padre o madre de familia en la yema de los dedos. Yo sé, como ustedes, lo que es que se me desmaye un estudiante en un aula porque no ha probado bocado durante el día. Y además, ¿se acuerdan que les hablé de las maestras y los maestros de la casa, que no son los de la escuela? A usted, madre o padre, me dirijo, no espere que la escuela supla el hogar. Y para todos ustedes, entendamos que los principios, los valores cristianos, o no cristianos, pero de creer en Dios, deben reflejarse en la vida real. Yo soy un hombre que cree en la familia. Soy un hombre que defiende la vida. No apruebo, ni promuevo, ni tolero la tesis pro aborto. Soy una persona que cree en el matrimonio entre personas de diferente sexo. Jamás maltrataré a alguien por preferencias sexuales diversas. Les tengo profundo respeto, en muchos casos admiración y amor, pero el matrimonio tiene una configuración diferente. Y menciono estos aspectos porque sé que me está viendo gente creyente, gente que tiene valores claros. Me parece que el respeto a las diversidades religiosas debe darse en la práctica, pero el primer respeto es a la vida. Esto no era parte de la pregunta, pero aproveché para desarrollarlo porque es tema de educación para la vida. No, excelente, don Rolando. Quisiera como que, si usted llegara a ser presidente, que se comprometa un compromiso especial, ¿verdad?, con el Cantón de Buenos Aires, a que se crea una universidad técnica, UTN, con sede en Buenos Aires, para que así los jóvenes no tengan que ir hasta San José a estudiar. Y ya sabemos que una carrera, digamos como una electrónica, ingeniería, sale aquí a mitad de precio, y no tengan que ir los jóvenes hasta San José, y no son todos los jóvenes que pueden ir, son poquitos los que pueden hacer eso y lograrlo. Y ya sabemos lo que es ir a San José, tener que pagar un apartamento y los gastos y la comida y todo eso. Muchísimos jóvenes se quedan con las ganas de poder estudiar. Si usted llegara a ser presidente,
¿se comprometería con eso, don Rolando? No, ¿O ya mismo como No. como precandidato? no, pero tengo una respuesta. Costa Rica no puede seguir creando universidades. Liberación Nacional ha creado todas, salvo la Universidad de Costa Rica. Pero la red universitaria sí debe llegar a las comunidades. Cuando hablamos de las universidades es muy singular. Yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica en Psicología y Derecho. Soy graduado de la Universidad Nacional en Docencia. Pero el primer proyecto de la Universidad de Alajuela lo escribí, salió aprobado de comisión y después por otro partido político lo frenaron. Fui presidente del Consejo del Colegio Universitario de Alajuela, de donde nace la UTN. Y hablando con Marcelo Prieto, que es su rector, la visión de Marcelo Prieto es coincidente con lo que Luis está planteando y lo que yo siento. ¿Se acuerdan que empecé diciendo las universidades deben estar cerca de la gente y no la gente buscando las universidades? Me encontré en Matambú, en Nicoya, territorio indígena, gente que tiene que desarraigarse para irse a Heredia o San José a estudiar docencia. Eso no tiene ningún sentido, porque pueden ser carreras temporales, se abren 5 años, se gradúan los licenciados, se cierra esa carrera y se abre una nueva. En el caso de la UTN tiene un rasgo que la hace única. Es la única universidad, además de la UNED, que está trabajando en instalaciones de colegio y de escuela. Entonces se optimiza la capacidad institucional y se le acercan a la gente las posibilidades. Coincido, Luis, estoy de acuerdo con eso y creo que además los perfiles universitarios deben corresponder con las necesidades regionales. Venir a formar aquí gente en áreas que no van a encontrar empleo es estimular la fuga de talento. Debemos formar gente, formar emprendedurismo, hacer semilleros empresariales y entonces Buenos Aires, con el canon que hablamos, tendría la capacidad para despegar como la potencia que es. Para ir terminando, quiero hacerle una pregunta ya bien directa. ¿Por qué la gente de Buenos Aires debería de votar por usted o usted quiere que la gente de Buenos Aires vote por usted en las próximas elecciones a candidato presidencial de la República? La razón más clara de por qué conviene que voten por mí es lo que ha ocurrido en esta entrevista. Aquí ha habido preguntas de Luis, ha habido preguntas de los televidentes, ha habido preguntas que son difíciles, pero en serio, y a ninguna le he dado el capotazo. He contestado todo con respeto, con cariño y con conocimiento. Eso me hace diferente a cualquier precandidato de Liberación Nacional. En segundo lugar, yo soy la voz de los de abajo. Nuestro movimiento Sí a Costa Rica integra mujeres y hombres de todos los estratos. Yo admiro, respeto, veo con admiración a la gente que es exitosa patrimonialmente y que llegan a hacer fortuna, pero mi corazón está apegado a los de abajo, con un elemento importante: no padezco de resentimientos sociales. Mi vida no está escrita viendo a ver qué le quito a quién. Admiro a la gente, la estimulo, la apoyo, como espero que ocurra conmigo. El 2 de abril va a haber votación en cada uno de los distritos de Buenos Aires y de todo el sur, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Solo se necesita estar en el padrón, firmar al lado del nombre y tener la cédula al día o con un año máximo de vencimiento. Va a ser una votación silenciosa. Usted va a llegar a la escuela y va a ver a los de la cúspide con muchas cosas haciendo ruido, pero va a haber a una gran cantidad de gente que llegará a votar como hormiguitas, calladitas. Esos son los votos del movimiento Sí a Costa Rica que lidero. Esos son los votos de Rolando González, porque usted tiene el derecho
y el deber de votar. Si usted no lo hace, alguien va a ir a votar y va a decidir para Buenos Aires y para Costa Rica el futuro sin considerar lo que usted piensa. Si mis reflexiones, si mi pensamiento, si mi trayectoria le producen una reacción positiva, vaya a votar y lleve a alguien más. Si todavía le quedan algunas interrogantes, en Facebook visite mi página Rolando González Ulloa o CIA Costa Rica. Ahí está el plan de acción, ahí está mi historia, ahí está un recorrido por el país en fotos y videos que le demuestra que hago camino caminando. Yo no espero que me lleven la gente por plata, la busco, la convenzo, hago este ejercicio en todo Costa Rica y les aseguro, sin falsas modestias, que de los precandidatos de Liberación Nacional, ninguno tiene el conocimiento y la cercanía con Buenos Aires que tiene este servidor. El 2 de abril vaya, le van a dar una papeleta para votar por distritales, haga lo que su buena voluntad le indique, y le van a dar, en esa se vota por número, le van a dar otra con 4 fotos. De las 4 fotos, solo hay una en que el candidato lo está viendo a usted a los ojos como le estoy viendo ahora. Hay una en que el candidato está en camisa blanca como estoy ahora porque no tengo rabo que me majen. Hay una en que el candidato está risueño como ahora porque disfruto lo que estoy haciendo, porque sé que represento a la mayoría de Costa Rica. Eso se convertirá en realidad con los votos si usted sale a votar. No deje que otra persona decida por usted. Si le gusta mi propuesta, si le gusta mi historia, si le gusta mi temperamento para liderar a Costa Rica, ayúdeme. Vamos juntos a hacer el cambio en democracia el 2 de abril en la Convención de Liberación Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, amigos de Nativa TV, esto ha sido una entrevista con el precandidato Rolando González que hemos tenido esta noche. Es un privilegio, en realidad enorme para nosotros, aquí en el Cantón de Buenos Aires y en Nativa TV, que usted, con su gran capacidad que tiene, con todo lo que es, llegue humildemente a este cantón y a esta emisora a que le preguntemos lo que queramos, y la gente también ha preguntado. La verdad es que ojalá tuviéramos la oportunidad de tener todos los candidatos aquí para entrevistarlos, pero es para nosotros un honor, y para la gente que nos está viendo, este es el candidato que representa más a los pobres, que es el cantón en donde vivimos. Vivimos supuestamente el cantón más pobre, ya lo dijo usted, pero tenemos riquezas por todo lado. Pero desgraciadamente así lo ve toda la gente, los habitantes de este pueblo, y ahí tienen para que decidan este próximo 2 de abril. Vean si son ricos, que cuántos cantones tienen televisora propia. Nada más, para muestra, un botón. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a Nativa TV y muchas gracias a ustedes, mujeres y hombres valientes, emprendedores, luchadores de este maravilloso cantón. Nos vamos a volver a ver después del 2 de abril. Yo espero en Dios y confío en ustedes en que me permitan ganar este proceso y volver como candidato presidencial. Si no fuera así, les digo algo que tranquilizará al liberacionismo. Si no me fui en el pasado, tampoco me voy ahora. Soy un soldado de Liberación Nacional. Soy un instrumento de Costa Rica. Y por eso estoy en este proceso, para ganar. Pero para que ganemos todos. Así es que nos vamos a seguir viendo si nos permiten volver a Nativa TV. Buenas noches, y aquí lo vamos a esperar en la próxima ocasión.